Al final de este video voy a decirte algo que quizás nadie se ha atrevido a decirte todavía. Algo que me heló la sangre la primera vez que lo entendí de verdad. Y es esto. A veces, la persona que no puede entrar a una iglesia no es la que tú crees. Quédate. Hay personas que llegan hasta la puerta, que se paran en la banqueta frente a su parroquia, ven las puertas abiertas, escuchan el órgano adentro y no pueden dar el paso. No es que no quieran, no es que estén enojadas con Dios, algo los detiene. Y durante años nadie supo decirles qué era ese algo, ni a ellos ni a los que los aman. Mi nombre es Padre Mateo Salcedo Ríos. Llevo 38 años en el ministerio sacerdotal en la diócesis de Morelia, Michoacán. He escuchado confesiones de gente que camina descalza al templo y de gente que no ha pisado una iglesia en 20 años. He visto conversiones que parecían imposibles y he acompañado a familias que esperaron décadas sin ver ningún cambio. He aprendido a no hablar de lo que no sé. Pero lo que voy a compartir aquí no es mi opinión personal. Es lo que la Iglesia ha documentado durante siglos, lo que los santos vivieron en carne propia y lo que yo he comprobado en 38 años de acompañar almas en Michoacán. Cada vez que voy a decir algo difícil en este vídeo, me hago una pregunta. La pregunta es esta: ¿lo entendería una abuela de rancho de Michoacán? Si la respuesta es no, lo digo de otra manera. Mi abuela Esperanza, que era de un ejido cerca de Zitácuaro, nunca estudió teología, pero sabía cosas del alma que yo tardé décadas en aprender en los libros. Y ella fue la que me enseñó, sin saberlo, que hay puertas que no se abren con argumentos, solo con oración. Antes de que lleguemos a las 3 revelaciones que voy a compartirte hoy, necesito contarte algo. Algo que me lo cambió todo en el ministerio. Pero primero, si tienes a alguien en tu familia que llega hasta la puerta pero no puede entrar, o que dejó de intentarlo hace años, quédate hasta el final de este vídeo. Lo que voy a decirte no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Y si este espacio te ha dado algo que vale la pena, marca que estás aquí. No por mí, sino porque quien venga después de ti buscando esta misma respuesta, necesita saber que este camino existe. Suscríbete ahora antes de que continuemos. Y deja aquí abajo ese corazón, esa mano levantada, ese amén, como señal de que llegaste, porque lo que viene te lo mereces entero. Ahora sí. Hace muchos años, cuando yo tenía unos 35, fui a buscar a mi tío Donato a su casa en Pátzcuaro. Era un domingo de Ramos. Él tenía 54 años entonces, albañil toda su vida, hombre de pocas palabras, manos grandes y ásperas de tanto mezclar cemento. Llevaba 22 años sin pisar una iglesia. Cada vez que yo lo invitaba a misa, bajaba la mirada y encontraba alguna excusa. Ese domingo fui a buscarlo directamente a su puerta. Lo encontré parado en el umbral de su casa, mirando hacia la calle. Lo invité a caminar conmigo hasta la parroquia. Caminamos 15 minutos en silencio. Llegamos a la puerta, y ahí, frente a la puerta abierta de la parroquia de Pátzcuaro, mi tío Donato se detuvo. Me miró. Tenía los ojos húmedos, y me dijo: «Mateo, yo quiero entrar, pero algo me lo impide. No sé cómo explicártelo». Ese hombre, ese albañil de Pátzcuaro con los ojos llorosos frente a la puerta de su propia parroquia, fue el que me hizo buscar en la doctrina lo que nunca me habían enseñado en el seminario. Hoy voy a hacer 3 revelaciones. La tercera es la más importante y es la que prometí al principio de este vídeo. Te pido que no te saltes nada, porque la tercera revelación solo tiene sentido completo si llegaste con las 2 anteriores. Y porque lo que voy a decirte al final es lo que ningún otro vídeo sobre este tema se ha atrevido a decir. Escúchame con atención. Santa Faustina Kowalska, la mística polaca del siglo XX canonizada por San Juan Pablo II, registró en su Diario de la Misericordia Divina, en el párrafo 1728, estas palabras de Jesús: «El alma que más me necesita es la que más huye de mí». Léela otra vez despacio. El alma que más me necesita es la que más huye. Eso invierte todo lo que pensamos cuando vemos a alguien que no puede entrar a una iglesia. No es señal de abandono. Es señal de la magnitud de la batalla espiritual que se está librando por esa alma. Cuando entendí eso, me cambió la forma de orar por cada persona que me dijeron que estaba alejada de Dios.
Ahora quiero presentarte a alguien. Se llama doña Amparo Ruiz Cervantes. Tiene 71 años. Es viuda desde hace 9. Vive en Tangancícuaro, Michoacán. Tiene 3 hijos. Los 2 mayores viven en Guadalajara y van a misa de vez en cuando. Pero el menor, Gerardo, que tiene 43 años, vive en la misma ciudad que ella. Tiene una relación con una mujer divorciada desde hace 12 años y no pisa una iglesia desde los 25. Doña Amparo va a misa todos los domingos en el santuario de San Francisco. Prende una vela a la Virgen de Guadalupe cada primer sábado del mes. Reza el rosario completo los viernes por la noche sola en su cuarto. Lleva en la cartera una fotografía de Gerardo a los 7 años, en su traje de primera comunión. La foto está desgastada por las esquinas de tanto sacarla mientras reza. Ya intentó hablar directamente con Gerardo. Él se molestó. Dijo que la iglesia era para gente que necesitaba muletas y cortó la llamada. Mandó 3 misas por su intención sin decirle a él. Le llevó una imagen de San Judas Tadeo. Él la recibió con una sonrisa amable y la puso en un cajón. Le pidió al párroco que lo buscara. El párroco fue, tomaron café, fue una conversación cordial. Y nada cambió. Doña Amparo llegó a mi parroquia una tarde y me dijo, al borde del llanto: «Padre, yo ya hice todo lo que sé hacer. Ya mandé misas, ya recé novenas, ya lloré, ya no sé qué más pedirle a Dios». Eso me heló la sangre, porque la he escuchado decir esa frase muchas veces, no de Doña Amparo, de cientos de madres, de esposas, de abuelas en Michoacán que agotan todos sus recursos y quedan paradas frente a un muro que no entienden. La primera revelación se llama así: la vergüenza, que se llama distancia. La primera barrera que le impide a alguien entrar a una iglesia no siempre es sobrenatural, la mayoría de las veces es emocional, y lleva tanto tiempo sin nombrarse que ya parece sobrenatural. Hay personas que sienten que no merecen estar ahí. Esa sensación no llegó de la nada. La generó algo concreto, pecados que nunca fueron confesados, situaciones que duran años y que la persona sabe que la iglesia no aprueba, o palabras que alguien les dijo en la infancia: «Gente como tú no tiene lugar aquí». Con el tiempo, esa vergüenza construyó una pared invisible. El problema es que la pared es invisible para los que están afuera mirando hacia adentro, pero para quien la tiene es completamente real. La metáfora es esta: imagina a alguien que quiere entrar a la casa de un familiar con quien tuvo una pelea grave hace 20 años. La puerta no está con llave, él tiene la llave, pero su mano no llega al picaporte, porque por dentro siente que ya no tiene derecho de entrar. El problema no es la puerta, es lo que él cree que encontraría del otro lado. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, segunda parte de la segunda parte, cuestión 85, artículo 1, explica que el pecado no reparado crea en el alma una disposición contraria al bien divino, que se manifiesta hacia afuera como huida, no como indiferencia. El pecado no destruye el deseo de Dios, genera miedo de ese deseo. El Catecismo de la Iglesia Católica, número 1453, recuerda que el dolor de los pecados llega hasta las entrañas. Cuando ese dolor no se procesa en la confesión, se convierte en distancia física de los lugares sagrados. Una mujer de 71 años llegó a la sacristía de mi parroquia una tarde de martes. No era día de confesión, llegó sola. Me dijo: «Padre, llevo 30 años sin entrar a una iglesia. Hoy llegué hasta la puerta, pero no pude». Vivía en unión libre desde los 40 años, después de separarse de su esposo. No era indiferencia. Era vergüenza que había endurecido durante 30 años hasta volverse una pared que ella misma ya no podía ver. Solo sentir. La instrucción práctica de esta primera revelación va a sorprenderte. No insistas con quien no puede entrar en que entre. Todavía no. En cambio, reza frente a la puerta de la iglesia, literalmente afuera, en la banqueta. Durante 7 días seguidos, 5 minutos cada día, pide solo esto: «Señor, quita primero la vergüenza. La distancia se va a ir sola después». Esto contradice todo lo que haríamos instintivamente, que es argumentar, convencer, insistir. La conversión comienza antes del umbral.
Comienza en la reconstrucción silenciosa del sentido de pertenencia, que es exactamente lo que la vergüenza destruyó. Vas a pensar, Padre, eso es demasiado simple para un problema tan grande, y yo te entiendo. Pero escúchame con atención. La vergüenza espiritual no se vence con argumentos, se vence con presencia, y la presencia se reconstruye de a poco. Santo Tomás lo sabía. Tu abuela lo sabía, aunque no lo pudiera explicar. Antes de la segunda revelación, una cosa. Si este vídeo te está dando algo que estabas buscando desde hace tiempo, deja ese corazón aquí abajo. Es una señal, no una métrica. Es tu amén. Y si quieres que sigamos teniendo estas conversaciones que nadie tiene en otros lugares, suscríbete ahora. Hay alguien en tu familia o en tu colonia que necesita escuchar lo que voy a decir en los próximos minutos. Y yo quiero que ese alguien lo pueda encontrar. Pero la segunda revelación que viene ahora, quédate, porque es la que va a hacerte pensar en tu propio árbol familiar, de una manera que quizás nunca lo habías pensado antes. Doña Amparo escuchó la primera revelación y reconoció algo de sí misma. Pero cuando llegó a la segunda me dijo, «Padre, yo creo que esto habla de algo que viene de antes de Gerardo». Y tenía razón. Eso me llevó directamente a la segunda revelación. La segunda revelación se llama así, la herida familiar que se llama herencia. La teología católica reconoce algo que pocas personas conocen. Las heridas espirituales pueden transmitirse entre generaciones, no por maldición en el sentido esotérico, sino por patrones de pecado no reparado que van dejando huellas en el alma de los descendientes. El pecado grave cometido y nunca confesado, el rencor sostenido por décadas, el rechazo a la Iglesia por motivos que se arraigaron profundamente, como las heridas de la guerra cristera en muchas familias mexicanas, pueden seguir activos en los nietos y bisnietos, no como castigo divino, sino como consecuencia no resuelta que nadie canceló con la oración. La metáfora es esta. Es como una casa con una gotera en el techo. La gotera empezó arriba, pero el daño lo ves en el piso del sótano. Si solo reparas el sótano, la gotera sigue. Hay que subir al techo. Las heridas de una generación bajan al sótano de la siguiente, y a veces tardan 3 o 4 pisos en llegar. El padre John Hamps, teólogo marianista y autor de Sanando tu árbol familiar, documentó durante más de 2 décadas de ministerio pastoral más de 200 casos donde la resistencia sistemática a la práctica religiosa tenía raíz identificable en pecados graves o rupturas espirituales de generaciones anteriores. Y el cardenal Joseph Ratzinger, que luego fue Benedicto XVI, presidió en el año 2000 la revisión del documento vaticano sobre la oración de liberación, que reconoce explícitamente la posibilidad de influencias espirituales heredadas que necesitan ser sanadas mediante la oración litúrgica de la Iglesia. Un hombre llegó a buscarme con una pregunta que no lo dejaba dormir. Sus 3 hijos varones, ninguno practicante, ninguno casado por la Iglesia, ninguno con hijos bautizados, rechazaban la religión con la misma indiferencia tranquila, sin agresividad, sin razón concreta que pudieran articular. Al explorar la historia familiar, se descubrió que el bisabuelo paterno había abandonado la Iglesia durante la cristiada. Murió sin sacramentos después de pronunciar palabras graves contra los sacerdotes. 4 generaciones después, ese patrón seguía recorriendo la línea masculina de la familia como agua que baja siempre por el mismo cauce. Esto es lo que nadie te dice. Y entiendo si tu primer pensamiento es, «Padre, eso suena a espiritismo». No lo es. La diferencia es fundamental. El espiritismo invoca a los muertos. La Iglesia ora por ellos. Es lo opuesto. Mandamos misas por los difuntos exactamente porque la oración de los vivos puede sanar lo que los muertos no pudieron resolver en vida. Esto no es superstición. Está en el Catecismo, artículo 1032. La instrucción práctica de esta segunda revelación también va a sorprenderte. En lugar de presionar a tu familiar para que entre a la Iglesia, pide una misa de acción de gracias por los antepasados, específicamente por quienes murieron alejados de la Iglesia, en conflicto con ella o sin sacramentos.
Esto corta el patrón desde la raíz, no desde la rama. Es contraintuitivo porque todos los esfuerzos de la familia están dirigidos hacia adelante, hacia el familiar que no entra. El padre propone mirar hacia atrás, hacia quien abrió la gotera. Doña Amparo salió de mi despacho con un propósito concreto por primera vez en años. No tenía que esperar a que Gerardo decidiera nada. Podía hacer algo hoy. Esa misma semana pidió la misa por los antepasados de su esposo difunto, incluyendo al abuelo paterno de Gerardo que había muerto alejado de la iglesia después de la cristiada. Ella no le dijo nada a Gerardo, no le pidió nada, solo oró. Y ahora llegamos a lo que prometí al principio. Quédate. La tercera revelación es la más importante, y es la más incómoda, porque no habla de tu familiar, habla de ti. Se llama así, el apego que se llama protección. Hay personas que no pueden entrar a una iglesia no porque haya una fuerza exterior que las detenga, sino porque interiormente saben que dentro de esa iglesia Dios les va a pedir algo. Y prefieren no entrar para no tener que decirle que no. Hay una relación que saben que está mal, un rencor que les da identidad, un pecado que se volvió rutina y al que ya no pueden imaginar su vida sin él. La iglesia se vuelve imposible no porque algo externo la bloquee, sino porque la persona calcula el precio de la conversión y decide, sin decirlo en voz alta, que todavía no está lista para pagarlo. La metáfora es esta. Es como quien evita al médico no porque no crea en la medicina, sino porque sabe que el médico le va a decir que necesita operarse. Entonces prefiere no ir, prefiere no saber, prefiere vivir con el dolor que ya conoce antes que enfrentar la operación que le da miedo. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia y reformadora del Carmelo en el siglo XVI, escribió en el capítulo 19 de El libro de su vida que el alma que evita la oración profunda generalmente lo hace porque siente que en ella encontrará a Dios. Y teme lo que Dios le pedirá. San Agustín de Hipona lo vivió en carne propia y lo confesó en el libro 8, capítulo 7 de sus Confesiones, con una frase que me heló la sangre la primera vez que la leí. Dijo: Señor, hazme casto. Pero todavía no. La resistencia a entrar a la iglesia puede ser exactamente eso, el todavía no convertido en distancia física. Antes de que te diga la instrucción práctica de esta revelación, quiero que escuches 5 señales. Son las 5 señales que distinguen la resistencia voluntaria de cualquier otra cosa. Escúchalas con honestidad. No las escuches pensando en tu familiar. Escúchalas primero para ti. La primera señal. La persona dice con frecuencia: voy a ir a misa, y siempre encuentra un motivo de último momento para no ir. No es mala voluntad, es un patrón que se repite con una regularidad que ella misma ya nota, pero no puede explicar. La segunda señal. Se siente incómoda cuando alguien reza en voz alta cerca de ella. No enojada, no crítica, incómoda. Como si esa oración le estuviera recordando algo que preferiría no recordar. La tercera señal. Cuando alguien le habla de Dios o de volver a la iglesia, cambia el tema. No con agresividad, con una distracción repentina, casi involuntaria, como si algo en su interior apretara un botón de salida. La cuarta señal. Tiene momentos de profundo deseo de volver, generalmente tarde por la noche, o durante una enfermedad, o al ver una imagen de la Virgen. Pero al día siguiente ese deseo desapareció, y ella no sabe explicar a dónde fue. La quinta señal. Esta es la más valiente. En el fondo de su corazón, sabe exactamente qué tendría que cambiar en su vida si volviera a entrar. Ya lo calculó. Ya sabe el precio. El bloqueo no es confusión. Es una negociación silenciosa con Dios que lleva años sin resolverse. Y Dios está esperando, con paciencia, a que ella termine de calcular. Si te reconociste en 3 o más de estas señales, esta revelación es directamente para ti. Y ahora,
La instrucción práctica de la tercera revelación. Saca una hoja. Escribe en esa hoja lo que Dios te está pidiendo que sueltes. No para mostrárselo a nadie, solo para verlo tú. Ponle nombre, escríbelo, y luego dile a Dios, en voz alta, estas palabras exactas. Señor, ya sé lo que me estás pidiendo. Todavía no puedo decirte que sí, pero ya no quiero seguir escondiéndome. Eso no es conversión todavía, pero es el primer paso real, porque Dios no necesita que llegues resuelto, necesita que llegues honesto. Ahora las 5 instrucciones concretas para quienes acompañan a alguien que no puede entrar. Primera instrucción. Durante 7 días seguidos, reza frente a la puerta física de una iglesia, afuera, 5 minutos cada día, pidiendo solo que Dios quite la vergüenza. No la conversión todavía, solo la vergüenza. La puerta se abre de adentro. Tú estás regando la raíz desde afuera. Segunda instrucción. Pide una misa de acción de gracias por los antepasados que murieron alejados de la iglesia o en conflicto con ella. No una misa de petición por tu familiar, una misa por los que vinieron antes. Cierra la gotera del techo antes de reparar el sótano. Tercera instrucción. Esta es contraintuitiva. Deja de hablarle de la iglesia a tu familiar durante 30 días. Sin mencionar misas, sin mandar imágenes religiosas, sin preguntar si ya fue. En cambio, llámalo solo para hablar de él, de su trabajo, de sus hijos, de su vida. El amor que no negocia es el único que derrumba muros. La presión constante construye paredes. La presencia silenciosa las desgasta. Cuarta instrucción. Una vez a la semana, en privado, pronuncia el nombre de tu familiar en voz alta durante la oración del rosario. No al final, al principio, antes de empezar. Así le dices a Nuestra Señora de Guadalupe, este nombre está en tus manos, yo solo sostengo la cuerda. Quinta instrucción. Esta es la más difícil. Haz tu propia confesión, no la de él, la tuya. Revisa si en tu propia vida hay un todavía no, que llevas años sin resolverle a Dios, porque a veces el bloqueo de quien amamos es el espejo de algo que nosotros también tenemos pendiente. Cuando tú entras más adentro, el camino de tu familiar se allana un poco más. La santidad de uno abre puertas para el otro. Así funciona la comunión de los santos. 3 semanas después de que doña Amparo pidió la misa de acción de gracias por los antepasados, Gerardo la llamó. No para decir que iba a volver a la iglesia, solo para decir que por alguna razón quería hablar con un sacerdote. No entró de golpe, pero la puerta se abrió 1 centímetro. Y a veces 1 centímetro es todo lo que Dios necesita. Doña Amparo me dijo después, «Padre, yo pensé que tenía que forzar la puerta. Nadie me había dicho que solo tenía que acercarme a ella de otra manera. Eso es lo que ningún otro vídeo sobre este tema te ha dicho, y es lo que prometí al principio. Dios no está esperando que encuentres las fuerzas para entrar. Está parado en la puerta, esperando que admitas que no las tienes. No tienes que llegar resuelto. No tienes que llegar con todo en orden. No tienes que haber cambiado todavía. Solo tienes que llegar honesto. Eso es suficiente para que Él haga lo demás. Y todavía hay tiempo. No sé cuánto, pero hoy, esta noche, hay tiempo. Virgen de Guadalupe, Madre de todos los que están aquí conmigo ahora, te presento a cada persona que ha llegado hasta el final de este vídeo. Muchos de ellos llevan años orando por alguien que no puede entrar. Otros están reconociendo hoy, quizás por primera vez, que ellos mismos tienen un todavía no pendiente. Madre, tú que apareciste en el Tepeyac para acercarte a quien se sentía sin derecho, acércate hoy a cada corazón que está calculando si merece entrar. Diles lo que le dijiste a Juan Diego. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Que esa certeza llegue a quien lleva años escondido en la vergüenza, que llegue a quien protege su apego como si fuera su identidad, y que llegue, de alguna manera que solo tú sabes cómo hacer, a Gerardo, a Rafael, a todos los que tienen nombre en el corazón de quienes están viendo este vídeo ahora mismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga abundantemente, que la Virgen de Guadalupe los cubra con su manto, y que esta noche
duerman un poco más tranquilos que antes de empezar este vídeo. Si este vídeo tocó algo en tu corazón, y yo creo que sí lo tocó, no te quedes con esto solo. Hay alguien en tu familia, en tu colonia, en tu grupo de WhatsApp, que lleva años buscando una explicación para lo que le está pasando. Sé tú el mensajero. Comparte este vídeo. Deja ese corazón aquí abajo, no como métrica, sino como tu amén, como señal de que esto que recibiste hoy vale la pena que otros también lo reciban. Y si quieres que sigamos hablando de estas cosas que nadie dice, suscríbete. Esto es lo que nadie te dice, y seguirá siéndolo. Que Dios te guarde. Quédate cerca.